Bueno, mi charla, como vieron, es manejo de pastizales por ambientes y conservación de la biodiversidad. En la Fundación Vida Silvestre lo que hicimos fue tratar de diagnosticar cuál es la situación ambiental del país y qué maneras había de conservar la biodiversidad en sistemas productivos. Entonces, primero les voy a contar un poco cuáles son los problemas que vemos ambientales, que tenemos la culpa los agrónomos y los veterinarios, y también tenemos soluciones desde nuestra profesión. Entonces, para empezar, este mapa muestra las ecorregiones, cada color es una ecorregión, y entonces en verde está la ecorregión pampeana, y en un verde más clarito el Espinal, que son dos ecorregiones que tiene la provincia de Córdoba, y en naranja el Chaco Seco, es la otra ecorregión que encontramos en la provincia de Córdoba. Y para enmarcar todo esto, hay un convenio que firmaron más de 100 países, y entre ellos la Argentina, que es el Convenio de Diversidad Biológica, que ya nos indica que deberíamos tener conservado de cada ecorregión un mínimo del 17% para sentir que cuidamos nuestros ambientes naturales. Entonces, tomamos como parámetro ese piso del 17% de ambientes que se conservan, lo que no quiere decir que no se produzca en ellos. Y para diagnosticar un poco cómo están algunos de los ecosistemas o de estas ecorregiones más ganaderas, vemos que la región del Chaco tiene protegido nada más que el 4%, que Campos y Malezales, que son dos ecorregiones más de la provincia de Corrientes, no hay áreas protegidas. Del Espinal casi que no hay áreas protegidas, y ya se convirtió a la mitad, o sea, la mitad del Espinal ya no está. La otra mitad, sí. ¿Dónde está el Espinal que queda? O sea, el Espinal son las sabanas de Algarrobo, de Ñandubay o de Caldén. Prácticamente en Córdoba no quedan, salvo relictos, en Santa Fe tampoco, pero en el norte de Entre Ríos, sur de Corrientes y en algunos lugares de La Pampa y San Luis todavía queda Espinal. Y de la ecorregión pampeana, que tenemos protegido el 1% nada más, el 80% ya no está. O sea que es la ecorregión en extinción que tiene la Argentina. Esto en un contexto de que el 90% de las tierras en la Argentina están en manos privadas, a diferencia de muchos otros países donde crear áreas protegidas es más sencillo porque hay mucha tierra fiscal. De hecho, el 40% de los pastizales en Estados Unidos pertenecen al Estado. Hace un par de años, Perú creó un área protegida de 1 millón de hectáreas de un día para el otro, porque solamente había que destinar tierra fiscal a ese uso final, digamos. Cosa que no pasa en Argentina. En Argentina, si queremos conservar, tenemos que hacerlo en tierras privadas o, en todo caso, adquirir esa tierra. Y entonces la visión es cómo hacemos para producir sin dejar de tener todo lo que debería estar ahí. Esto es una imagen de la fauna y flora pampeanas. Entonces, en la ecorregión pampeana deberíamos tener todo esto entre las patas de las vacas. En el Chaco húmedo deberíamos hacer ganadería conviviendo con todo esto. En el Espinal, esta imagen es del Espinal mesopotámico, pero en todo caso no es muy distinto del Espinal que debería tener Córdoba. Podemos hacer ganadería y convivir con todo esto. El Chaco seco tiene una fauna muy importante, animales muy grandes, y tiene bosque, lo cual hace un desafío más grande poder convivir con todo esto mientras hacemos producción. Por suerte, algún camino bastante piola hay en la búsqueda de una ganadería que conviva con el bosque nativo.
Pero la realidad más importante que se ve en las provincias agrícolas es esta. Y acá, en este paisaje, no hay nada para conservar. En sistemas agrícolas tan modificados como este, la fauna y la flora que encontramos es, en todo caso, las malezas asociadas a los cultivos que hacemos, sus plagas y las especies de la fauna más adaptables y más beneficiadas por la actividad humana, como pueden ser zorros, peludos, palomas, cotorras. Entonces, realmente no es acá donde podemos trabajar en conservación. Sí podemos trabajar en agroecología, en aumentar la biodiversidad funcional para que el ecosistema sea más estable, el agroecosistema sea más estable. Podemos mejorar las condiciones para la fauna del suelo, para los enemigos naturales de las plagas, o para los polinizadores, pero la vida silvestre, las especies que necesitan ser conservadas no están acá. Y estas son cosas de las que hablamos cuando hablamos de la biodiversidad inherente a un ambiente. En estos charcos, que están solamente durante el invierno en la región pampeana, viven distintas especies de peces anuales. Obviamente, cuando hacemos agricultura, esto desaparece. Y en sistemas ganaderos muy intensivos también. Entonces, mirando el mapa de la Argentina ahora, pensando qué es lo que queda y qué es lo que ya fue reemplazado. En amarillo están las áreas convertidas. Lo que vemos es que hay toda la zona agrícola de la Argentina fue convertida a la agricultura o a las pasturas cultivadas o algo de forestaciones. Entonces ya la vida silvestre no está ahí. Y el paisaje de esos ambientes es muy parecido al de la foto, sea en ecorregión pampeana, en Espinal o en el Chaco. Entonces homogeneizamos muchísimo todos los paisajes. Lo que se ve a la derecha es un detalle del grado de conversión que tiene la ecorregión pampeana, donde los últimos pastizales pampeanos que quedan están en el este de la cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, porque son inundables o son salinos, pero se conservaron. Y fíjense, la provincia de Córdoba, los relictos de pastizal que les quedan. Es muy poquito y cada cachito de esos que vemos merece ser atendido y conservado como las últimas joyas de la abuela, en vez de pensar que son ambientes poco productivos y que merecen ser reemplazados. Y lo verde es lo que todavía tiene vegetación natural, nativa. Puede estar más o menos degradado, más o menos modificado, pero son ambientes que todavía son naturales y es donde está la vida silvestre. Entonces, la vida silvestre quedó restringida a las áreas no convertidas. Entonces, como una gran obligación que nos deberíamos poner los profesionales del campo, a partir de ahora, que ya llegamos a un extremo de haber convertido tanto la tierra, las tierras, sobre todo las zonas húmedas de la Argentina, es que a partir de ahora deberíamos minimizar la conversión de ecosistemas. Deberíamos tratar de producir mucho donde ya está convertido y en las áreas no convertidas buscarle la vuelta para no convertir más. Entonces, saber usar los bosques, saber usar los pastizales. Y ganar plata con eso, porque si no, no se hace viable. Entonces, la vida silvestre quedó restringida a los mismos sitios que las vacas de cría. Para muchos puede ser una verdad de perogrullo, pero realmente son los ganaderos los custodios de la vida silvestre que queda. Las áreas protegidas de la Argentina son muy chicas, entonces no podemos contar con eso como única estrategia de conservación de la vida silvestre.
necesitamos trabajar con los ganaderos. Y en especial con los ganaderos extensivos que trabajan sobre pastizales, sabanas o bosques, como el bosque chaqueño, cuidándolo. Lo que queda tiene amenazas. En el caso de los pastizales sigue habiendo amenazas de conversión y sigue habiendo degradación. Entonces, un pastizal mal manejado puede estar sobrepastoreado, como se ven en las fotos de abajo. La foto de abajo a la derecha muestra los síntomas de sobrepastoreo de un pastizal durante el invierno. Entonces se ven especies en roseta, especies enanas, rastreras. Y la foto de la izquierda de abajo es un pastizal de un ambiente salino, donde el pisoteo generó mucho suelo desnudo y está degradado. Estas dos imágenes de abajo muestran degradación de un pastizal que sigue siendo pastizal. Y con manejo yo esto lo puedo corregir y tenerlo sano otra vez. El manejo es barato y solamente requiere cabeza. Las imágenes de arriba lo que muestran es conversión. Pasturas de festuca en las zonas del este de la provincia de Buenos Aires son tan invasoras que borran todo. Invaden las banquinas, invaden los pastizales sanos. La festuca realmente es un pasto muy dañino a la conservación de los pastizales pampeanos. A la derecha de las fotos de arriba está una promoción de raígras con glifosato, que en tierras agrícolas parece una buena estrategia, pero en pastizales, borrar un pastizal con glifosato para promover el raigras es una incongruencia total, porque no es mejor que hacer lo mismo solo con pastoreo. Entonces, estamos aplicando técnicas mal en lugares donde no deberíamos hacerlo, y deberíamos estar pensando en conservar ese pastizal y usarlo bien. Y ganar la misma guita o más, porque no estaríamos gastando en herbicidas. La foto del medio muestra las forestaciones, que en zonas convertidas, de nuevo, hacer forestaciones no tiene ninguna contraindicación, pero hoy la estrategia de avanzar y aumentar las superficies forestales incluye avasallar sobre los pastizales que quedan. Y eso no es una estrategia inteligente ni para la nación ni para las provincias. Ustedes tienen una ley en Córdoba que fomenta plantar árboles, y plantar árboles en pastizales naturales, tan relictuales como los que quedan en Córdoba, la verdad que sería sumar daño y ningún beneficio. Bueno, entonces, ¿qué hicimos en la Fundación Vida Silvestre para apuntar a una ganadería compatible con la conservación de la biodiversidad? Lo primero fue identificar las tecnologías amigables con la conservación. Hay muchísimas tecnologías en oferta para elegir, y entre ellas hay algunas que realmente generan más conversión, generan pérdidas de biodiversidad, y otras no. Hay algunas que realmente son muy compatibles con conservar el pastizal y su vida silvestre, y entonces las tratamos de rescatar y poner a prueba. En general son tecnologías de procesos y no tecnologías de insumos, ¿no? Cuando uno hay un gran tema con esto. Las tecnologías de procesos, como no son apropiables, no hay oferta de venta. Nadie sale a vender por la radio o con carteles en los alambrados de cómo manejar bien el pastizal. Lo que te salen a vender es cómo reemplazarlo, y te venden los bidones y las bolsas de semilla de las cosas que lo reemplazarían. Entonces hay una presión comercial mucho mayor que la presión de oferta de tecnologías de procesos que no son apropiables y que son gratis y más amigables con el ambiente. Entonces, una vez identificadas cuáles eran las tecnologías más amigables, las pusimos a prueba
en campos demostrados de manejo sustentable, y algunos incluso se convirtieron en reservas privadas ganaderas, donde se hace conservación y ganadería. Y de hecho ganan más plata ahora que antes, no es que la conservación fue resignar ganancias. En esos campos hacemos capacitaciones, o estas como esta de este momento también. Desde la Fundación hacemos permanentemente capacitaciones en esto. Y cuando hace falta llevar preguntas a la academia, las llevamos para generar nuevas investigaciones y mejorar las tecnologías de procesos con las que trabajamos. Todo esto está puesto en una caja con dibujitos lindos, fáciles de entender. Entonces, cualquiera que quiera iniciarse en el manejo de pastizales puede disponer en este link que ven ahí de toda lo inicial para largarse a producir bien ganadería sobre pastizal. Y está orientado para pampa deprimida, pero también para centro y sur de Corrientes, para el Chaco húmedo, norte de Santa Fe, esa zona, este de Chaco, este de Formosa. Y por otro lado hay otro kit de manejo para lo que es Chaco seco, que es básicamente el manejo de bosque con ganadería integrada que se está lanzando en los últimos años. Entonces, al que le interesa trabajar en ganadería lo más sustentable posible en la región chaqueña, puede disponer de este kit en ese link gratis, y tiene información muy didáctica para entender cómo funciona el manejo ganadero y del bosque, y a su vez cómo linkear eso con que se conserven los animales. Pero volvemos a la región pampeana. Nosotros detectamos como la tecnología de procesos más amigable con la conservación a lo que se llamó el pastoreo controlado, que es un desarrollo que hizo la Facultad de Agronomía en su cátedra de forrajes hace más de 30 años, basada en muchísimo conocimiento que hay de los pastizales pampeanos, y que básicamente consiste en lo siguiente. Por un lado, que haya pocos rodeos numerosos, para poder usar el apotreramiento para manejar el pasto y no para apartar pelajes o categorías. Y para poder dar pastoreos intensos también, ¿no? Entonces, una de las estrategias es esto, pocos rodeos numerosos. Y la otra, que en su momento fue muy novedosa, es subdividir por ambientes. Entonces, ya no hacemos líneas rectas desde la guada como única lógica de apotreramiento, sino que empezamos a subdividir los sitios ecológicos que conforman a nuestro campo. Por último, esto es más sencillo, pastoreo intenso y no selectivo cuando la vaca está seca, y pastoreos más selectivos cuando la vaca está con altos requerimientos, con la cría al pie. Todo este manejo es manejo del pasto, lo que no implica que vamos a corregir con esto errores del manejo del rodeo, de ninguna manera. Entonces, todo lo que tiene que ver con no bandearse con la carga, con entorar en noviembre, diciembre, enero, cuando el pastizal es el momento en que más forraje y de calidad ofrece. Entonces, en ese momento las vacas con cría al pie pueden ganar peso y están fértiles. Hay que entorar en esa época, hay que destetar relativamente temprano y no tener a las vacas en pleno invierno con la cría al pie, porque esos errores no los corregimos por bien que manejemos el pastizal. Y entonces vamos al primer aspecto que habíamos dicho, de pocos rodeos numerosos. Para entender esto, yo
por cada rodeo necesito por lo menos 4 potreros para rotarlo. Ahora voy a explicar eso. Entonces, si yo tengo muchos rodeos, me veo obligado a tener un montón de potreros donde rotar esa hacienda. Cuanto menos rodeos aparte, más fácil me resulta tener por lo menos 4 potreros para rotar. ¿Y de dónde sale esto de los 4 potreros? Fíjense en este gráfico. Abajo, en el punto 1,0, donde está el cursor, lo que estoy mostrando es, si yo tengo todo el campo en 1, entonces tengo un rodeo en un solo potrero, tengo 0 días de descanso. Si divido ese potrero al medio, ahora tengo 2 potreros con un rodeo, la mitad del año está en descanso y la mitad del año está en pastoreo. Aunque lo rote, siempre la mitad de los días va a estar o en descanso o en pastoreo. A medida que aumento, si me voy a 4, ya en 4 potreros por rodeo, a ese potrero lo voy a tener en descanso 3/4 partes del año. Como se ve acá, 3/4 partes del año está en descanso, con 4 potreros por rodeo. Entre 4 y 8 todavía sigue habiendo un aumento en los días de descanso, que hacen valer la pena por ahí dividir un poco más. Pero más allá de 8 parcelas por rodeo, la curva se hace muy asintótica, entonces no tiene sentido hacer más de 8 parcelas por cada rodeo. Entre 4 y 8 está bien. Y esto es lo mismo que decir, digamos, si estoy en 4 parcelas por rodeo, es lo mismo que decir que 3/4 partes del campo están vacías y 1/4 está en uso. Esas 3/4 partes del campo, que además de estar en descanso para que crezca el forraje, lo que estoy dando es tranquilidad a la fauna y heterogeneidad de ambientes para esa fauna. Entonces la fauna va a encontrar pastos más altos donde meterse, donde esconderse, donde anidar, y tranquilidad de que no le estén pasando gente y vacas por al lado y sus perros. Y ahora vamos a ir entonces al siguiente punto, que es las subdivisiones se efectúan con el criterio de separar áreas homogéneas de vegetación. En la región pampeana, básicamente, en la pampa húmeda, tenemos estos 4 ambientes. Las lomas, que hoy están todas con agricultura, con suelos profundos y una vegetación asociada a ese suelo, que es de muy buena calidad. Las medias lomas, que en general tienen la napa medio cerca de la superficie, con sodio en el subsuelo, y un buen pastizal. Los bajos alcalinos, donde no hay un horizonte superficial orgánico, sino que hay sodio hasta arriba, muy poca materia orgánica, y en general el sodio tiene dificulta que los coloides incorporen el agua en el perfil, o sea, son suelos realmente adversos al crecimiento de la vegetación. Y por último, los bajos dulces, donde hay alta productividad porque reciben agua, son ambientes muy regados todo el año y con altos contenidos de materia orgánica porque se acumula en anaerobiosis. Entonces, tengo 4 cosas diferentes, las separo con alambrados para poderlos manejar separadamente porque son recursos diferentes. En la práctica, esto es la pizarra de una estancia del sur de Córdoba, donde a los potreros originales, grandes, con alambrados convencionales, les dibujaron internamente los eléctricos que separan los ambientes. Esto es muy fácil de hacer hoy con las imágenes de Google. Entonces, yo tengo acá un campo donde veo cosas distintas, estoy sentado en mi casa, veo esto es distinto de esto. Entonces, empiezo a proponer separarlo. Después veré qué es. Esto veo que es distinto, esto veo que es distinto de esto. Entonces, empiezo a mamarrachear sobre el papel cómo serían los potreros. Esto quedó muy grande, lo puedo separar con una línea recta.
Y entonces lo que estoy tratando de hacer es de corregir los errores anteriores de los potreros viejos. Esta estancia capaz que fue apotrerada hace más de 100 años, y entonces lo que vemos en estos potreros, miremos este gráfico de torta, 50% de media loma, 47% de cañadón, 3% de bosque de talar. Entonces, las vacas, si yo las meto en el potrero, van a estar o acá o acá. Y solamente si separo, voy a lograr que estén donde yo digo. En la práctica se ve así. Yo tengo acá un bajo dulce separado con eléctrico de una media loma. Este eléctrico de 2 hilos es barato, pero es mejor si es de un solo hilo, porque en estos de 2 la fauna se puede maniar una pata y quedar enredada ahí. Es muy común que un ñandú muera maniado en un alambre de 2. Y con un solo hilo atajamos las vacas igual. Entonces, yo dividí por ambientes mi campo. Tengo ambientes diferentes en cada potrero, y entonces puedo asignar esos recursos distintos a los requerimientos de las categorías. Por ejemplo, una vaca con cría o una vaca pariendo, a lo mejor yo la meto en una media loma que la cuide bien, y las vacas que todavía no parieron, por ahí las tengo en un bajo alcalino y las voy pasando en la medida que paren, o como sea. La cuestión es que yo tengo categorías con distintos requerimientos y tengo una oferta de forrajes de distintas calidades, entonces las puedo administrar mejor. Por otro lado, los requerimientos de cada tipo de pastizal son diferentes, y al tenerlos separados yo les puedo dar los descansos y utilizaciones que necesita ese tipo de pastizal. Acá hay uno de los campos que son demostrativos con los que trabajamos, donde se ve, fíjense, a ver, el potrero este. Este potrero originariamente era así, y tenía toda esta loma con monte, junto con 2 bajos. Al separarlo, separamos los bajos, y entonces ahora podemos darle el manejo que le corresponde al bajo y el manejo que le corresponde a las lomas con monte. Lo mismo pasó acá. Cuando yo llegué a este campo, hace 10 años más o menos, este bajo estaba permanentemente sobrepastoreado, y el monte, cuando al bajo se le terminaba el pasto, recién ahí se iban las vacas al monte. Y cuando entraban al monte ya el pasto se había pasado. Al haberlo separado, estamos administrando mucho mejor el pastizal. Y surgen preguntas entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el potrero es muy overo, ¿no? Si el suelo me refleja a pequeña distancia distintas calidades de suelo y distintos tapices de vegetación. Lamentablemente, como la vaca requiere entre 1 y 2 hectáreas por cabeza, o cada vez más, hacer parchecitos muy chiquitos no tiene sentido. Debería cambiar el herbívoro de vaca a conejo, y entonces puedo dividir más chiquitos. Si no, la verdad que si el potrero es overo, lo tengo que manejar en función del ambiente que se ve más. ¿Qué pasa si yo quiero potrerar, me llega el agua? Y es caro, hay lugares donde se llega fácil, hay lugares donde no llego, y lo caro de apotrerar por ambientes es hacer llegar el agua, no poner un alambre eléctrico. En muchos casos se puede dividir igual, porque imaginen que en este potrero acá no me llega el agua. Entonces yo dividí acá, y este sector no tiene agua. Habrá épocas del año que tiene charcos y lo puedo usar, y cuando no tiene charcos, entonces no lo podría usar. Pero a lo mejor en ese momento yo puedo abrir acá. Entonces yo mejoro el manejo aunque no tenga el agua. Lo mejoro cuando puedo, y cuando no puedo, bueno, le abro. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y cuando hay parches chicos, de nuevo, imaginen en este potrero que sea todo, por ejemplo, media loma, que produce más o menos el doble de pasto que un ambiente alcalino. Si este redondel es un ambiente alcalino que produce la mitad que esto, y yo lo cierro,
lo que puedo hacer es darle el doble de descanso a esto que al resto. Entonces, yo hago un pastoreo acá de la media loma, cuando le corresponde ese pastoreo, y dejo esto cerrado. Cuando le toca de nuevo pastorearse a esta media loma, esto tuvo el doble de descanso, que era lo que necesitaba. Entonces, aunque no tenía aguada, me sirvió igual separarlo. En ese momento yo le levanto acá el eléctrico y permito que las vacas entren. Entonces, una de las grandes preguntas que suelen hacer los agrónomos cuando se enfrentan al manejo de pastizales es, bueno, pero es difícil, son un montón de especies, ¿cómo voy a hacer? Si en cambio yo siembro una pastura, son pocas especies y las conozco. Pero resulta que cuando uno hace un apotreramiento por ambientes, no tiene que ser un botánico, lo que tiene que hacer es darle el manejo que le corresponde a cada ambiente, y son 3 ambientes, loma y media loma con un manejo, bajos dulces con otro manejo, bajos alcalinos con otro manejo. Si cambio de región, voy a tener otros ambientes donde va a haber un manejo óptimo para cada ambiente también. Entonces, en realidad esto es muy simple, y es muy fácil de que el personal lo aprenda y lo haga solo. Vamos a ver qué manejo le corresponde a los suelos con sodio. Resulta que un suelo con sodio, como les decía, es muy sensible al pisoteo en húmedo. Acá se ven el pisoteo en húmedo que desnudó el suelo. Y lo que vemos acá en esta pala es un pequeño horizonte A donde las raíces se exploran, y después un horizonte B muy sódico y con los coloides dispersos por el sodio, y entonces las raíces no pueden entrar. Entonces acá o hay una sequía tremenda o está inundado. Y en esas condiciones, y con pH alto y salinidad, solamente puede crecer este pelo de chancho. Entonces, no tenemos que odiar al pelo de chancho. Tenemos que entender que el suelo tiene limitantes muy graves y que las podemos manejar un poco. ¿Cómo? Resulta que el sol, cuando pega directamente sobre el suelo desnudo, genera un ascenso capilar de sales. Entonces aumenta la salinidad en superficie, aumenta el pH, disminuye la capacidad de infiltración. Si yo le doy un descanso largo a este ambiente, especialmente durante los periodos donde hay sol, está en crecimiento, se acumula la materia orgánica cubriendo el suelo, la brosa cubriendo el suelo y la vegetación tomando una altura importante. De esa manera, yo evito que durante todo el periodo de mayor insolación esté expuesto al suelo. Cuando llega el otoño con soles menos agresivos, le puedo dar un pastoreo a esto que más o menos produce 2.500 kilos por año. Entonces, no es una acumulación gigantesca, es algo manejable. Entonces, antes de las heladas le doy un pastoreo y ya tuve la utilización que le correspondía a este potrero. Con ese manejo, en la medida que logramos que disminuya el pH, disminuya la sal en superficie, aumenta la infiltración, aumenta la productividad, aumenta la porosidad del suelo, y eso genera condiciones ambientales que le permiten crecer a otros pastos, y entonces los pastos de la media loma empiezan a colonizar estos suelos más salinos. Y lo que se ve acá es, en la curva roja, antes de haber hecho ese manejo histórico, promedio de varios años, antes de hacer este manejo. Cuando empezamos a hacer ese manejo, ¿qué ocurrió? Y ya se notó el primer año. Aumentó la productividad, por eso los picos más altos, y además se mantuvo en producción durante más tiempo en el invierno, porque ingresaron pastos de crecimiento invernal a ese tapiz. Entonces produzco más, y además produzco pastos de más calidad y que me achican el bache invernal. Esto, obviamente,
cuando uno empieza a contar lo bien que le va cuidando la biodiversidad, lo primero que te contestan es, bueno, está todo bien, pero yo tengo que ganar guita, y vos me hablas de cuidar los pajaritos. No tiene sentido para mí. Para mí es un negocio y no tengo que ocuparme de la biodiversidad. Pero veamos rápidamente, porque seguramente no tenga mucho tiempo. ¿Me pueden decir cuánto me queda? Pablo, tenés tiempo, hacé ¿Sí? tranquilo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del análisis económico este. ¿Qué buscó este análisis? Nosotros buscamos a la Facultad de Agronomía, a CREA y a INTA para que lo hicieran, porque si lo hacía una ONG ambientalista no era tan creíble, ¿no? Pero sí lo que buscamos es que el beneficio principal que tiene el manejo de pastizales se reflejara. ¿Y cuál es el beneficio que me da el manejo de pastizales? Que en el largo plazo es estable, que tiene bajo costo y puedo producir bastante si hago las cosas bien. Entonces, eso se tenía que reflejar y por eso tomamos muchos años para el análisis. Lo que estamos proponiendo es, imaginemos que yo heredo el campo, que estaba en pastoreo continuo, y pregunto, bueno, ¿qué puedo hacer con este campo? Y puedo hacer lo que hacen casi todos, que es la modal zonal. Puedo hacer lo que me está proponiendo el ingeniero del INTA, el ingeniero de la Facultad de Agronomía de la UBA o de la Fundación Villa Silvestre, que es pastoreo controlado. Puedo ir por un poco más y hacer un pastoreo controlado fertilizando con fósforo, porque hay carencia de fósforo en estos pastizales, y entonces hay respuesta. O puedo ir a sistemas más intensivos de ciclo completo, uno que propone el INTA y otro de un campo de punta de un grupo CREA. Asumimos que el campo es igual para todos, que tiene la misma superficie, etc. Y entonces los modelos son el de mi abuelo, 100% campo natural, mal manejado. El modal, el que hacen casi todos, 85% de campo natural, y el resto hace promoción con glifosato, tiene una pastura de festuca vieja y un pedacito de maíz. Y el campo natural lo maneja mal. Después está la propuesta que hacemos nosotros de manejar bien el pastizal por ambientes, y a eso mejorarlo aún más, reemplazando el 5% solamente del pastizal por un sorgo, para mejorar los descansos que necesita el pastizal. Ese mismo modelo lo puedo hacer fertilizado. Después puedo hacer, por último, un ciclo completo donde queda solamente el 30% de pastizal, o un ciclo completo donde se siembra el 100% de la superficie. Todos asumiendo el mismo tipo de suelo, ¿no? Entonces vamos a comparar cómo le va a lo largo de 13 años a cada uno de estos modelos. Lo que vemos, por empezar, no se mareen con este cuadro. Miremos solamente producción de carne abajo. Lo que hacía mi abuelo producía 84 kilos, lo que hacen casi todos produce 100 kilos, lo que yo les propongo manejando bien el pastizal produce 180 o produce 212 si fertilizamos el 20% del pastizal con fósforo. Los sistemas más intensivos, con más agricultura, producen mucho más. Y de hecho, el más intensivo está produciendo el doble de lo que yo les propongo que hagan. Entonces, ojo cuando tomamos decisiones. Batir récords de producción puede no tener sentido si el sentido es ganar plata. No es batir récords. Los récords dejémoselos a los deportistas. Bueno, entonces vemos los ingresos de todos estos modelos y obviamente en la medida que producen más carne, venden más carne, los ingresos son mayores.
pero los costos también son mayores. ¿Por qué? Porque los sistemas más intensivos gastan mucho en sembrar cultivos para alimentar a la hacienda. Cuando hacemos el margen bruto, esto es para el año 2015, en la relación de precios, de insumos y de productos que había en el año 2015, pasó esto. Resulta que el más intensivo seguía siendo lo más conveniente, el semi-intensivo, o sea, el ciclo completo que proponía el INTA, ya estaba equiparado con hacer cría sobre campo natural y fertilizado. Y bueno, y el modal seguía siendo un buen sistema. Lo que hacen casi todos es lógico porque vemos que ganan plata. Ojo entonces, por eso el semáforo, cuando tomamos decisiones en base a márgenes brutos. El margen bruto es una herramienta de decisión para negocios de corto plazo como la agricultura. Pero acá estamos hablando de ganadería, es un negocio de largo plazo, donde la infraestructura y la inversión inicial influyen mucho, y la rentabilidad es baja de esta actividad. Es muy estable, pero con baja rentabilidad. Entonces no comparemos cosas de distinto riesgo. Ahí es donde cometemos errores. La agricultura tiene alta rentabilidad y alto riesgo, y los horizontes de decisión de la agricultura son cortos, de 4 a 6 meses. Yo decido si siembro soja o maíz en función de un margen bruto, porque siembro ahora con los precios conocidos y estimando lo que va a valer mi producto dentro de 6 meses y listo. Pero el caso de la ganadería es diferente. Después de impuestos, sigue siendo, para el año 2015, esta relación en la que el más intensivo sigue siendo la mejor alternativa. El semi-intensivo está bastante cerca de los sistemas de manejo de pastizal, y bueno, lo que hacía mi abuelo ya no pagaba los impuestos. Ojo de nuevo, esto es un resultado neto para la relación de precios de insumos y productos del año 2015. Pero yo quiero analizar esto en el largo plazo. Entonces, lo que hicimos fue hacer correr esto en 13 años, con las relaciones de precios de insumos y productos de los 13 años anteriores al 2015. Para facilitar la lectura, lo que hicimos fue crear 3 escenarios. Del 2003 al 2007 fueron buenos años para la ganadería. 2008 y 2009 fueron muy malos años. Y 2010 al 2014 de nuevo fueron años buenos. Entonces, ¿cómo se comportaron estos modelos de negocio en función de años buenos y malos para la ganadería? Eso se ve acá. Entonces el resultado neto ahora lo vemos para los distintos periodos, y miremos solamente lo verde para simplificar. 2008 y 2009 fueron malos años. El sistema modal, lo que hacen casi todos, es suficientemente inteligente para sobrevivir a años muy malos, ganando plata. Las propuestas de manejo de pastizales, produciendo más porque manejo bien el pastizal, resultaron muy buenas. Incluso en este escenario tan adverso se ganó bastante plata. Y fue el modelo que más plata ganó en un escenario adverso. ¿Por qué? Porque tiene bajos costos. Los sistemas más intensivos, resulta que en este modelo, estos 2 años adversos para la ganadería generó pérdida. Entonces, lo primero que hay que pensar es que si me quiero embarcar en un modelo de producción tan intensivo que no solo daña al medio ambiente, sino que es muy inestable frente a los vaivenes de precios de insumos y productos, al punto que hay 2 años que pierdo plata. Y para hacer esto, entonces, tengo que tener mucha espalda, que no es el caso de la mayoría de los productores familiares.
Pablo, te quedan 10 minutitos. Bueno, perfecto. Ahora reflexionemos. Estos cálculos que se hicieron fueron para reflejar el riesgo económico de todo este negocio. Pero pensemos en un escenario climático adverso. Durante esos 13 años hubo años de sequías y hubo años de inundaciones. ¿Cómo le va a un campo que tiene el 95% de su superficie en pastizales bien manejados durante una inundación? Y bueno, se tiene que achicar un poco porque se le achica el campo, pero el pastizal sigue ahí. Cuando el agua se retira, el pastizal está ahí. Incluso en zonas inundables, las malezas, que son en su mayoría exóticas, retroceden y después de una inundación el pastizal suele estar más sano que antes. Por el contrario, en los sistemas más intensivos durante una inundación tenemos pérdidas porque preparamos la cama de siembra y no pudimos sembrar, o sembramos y se inundó y se me murió todo lo que sembré, o no hubo piso, o lo rompí todo con el pisoteo, o lo que sea que pase, pero no me va bien porque gasté mucha plata, espero productividades muy altas y después no las tengo. Y en escenarios de sequía, de nuevo, lo mismo. Los sistemas más intensivos están haciendo inversiones muy grandes en agricultura, porque en definitiva siempre verdeos, pasturas o cultivos de forrajeros como el maíz. En todo caso, eso es agricultura, con todo su riesgo, pero eso me tiene que retribuir en ganadería. La ganadería tiene baja rentabilidad y yo estoy asumiendo riesgos altos agrícolas. Entonces, los escenarios climáticos me pueden potenciar estos resultados que vemos acá mucho más. Y veamos el resultado neto histórico. Entonces, si sumamos o si promediamos cómo le fue a cada uno de estos sistemas, lo que vemos es que los sistemas de bajo costo y mucha cabeza de manejar bien los pastizales resultaron iguales o mejores que los más intensivos. O sea que estos dos que están manejando pastizal para su ganadería no son atrasados, están ganando más plata o igual que los más intensivos a lo largo de 13 años. Entonces, obviamente, no estamos hablando de conservar la vida silvestre por la poesía de ver las aves solamente, sino que es un negocio tan competitivo como los otros, o mejor. ¿Por qué mejor? Porque su coeficiente de variación es menor. Yo tengo mucha estabilidad interanual en mis ingresos y egresos frente a una estabilidad mucho mayor de los sistemas más intensivos. Otros resultados. Resulta que las emisiones de gases de efecto invernadero cuando uno maneja bien el pastizal pueden llegar a ser neutrales o incluso estar capturando carbono. La eficiencia en el uso de la energía fósil es altísima porque el tractor lo único que hace en un campo de estos es echarle tierra a los bebederos cuando se hace un pozo, en vez de estar haciendo tanta labranza. Entonces, por litro de gasoil utilizado, se producen muchos kilos de carne. Los resultados económicos en el largo plazo resultaron los mejores. Entonces, en definitiva, las mejores prácticas de manejo de pastizales me generan una conservación de casi la totalidad del pastizal, produciendo carne más o menos la mitad que los más intensivos, con resultados netos iguales o mejores que los más intensivos, secuestrando carbono en vez de emitir, y con un riesgo climático bajo en vez de alto de los sistemas que requieren mucha agricultura todos los años. Como comentarios de cierre, se puede producir conservando la biodiversidad. Las tecnologías de procesos no se venden,
y por eso no se las promociona. Ahí falta el Estado. Como política de desarrollo, este modelo de producción sin conversión, recordemos, es convertir un pastizal o un bosque nativo o una sabana en un área cultivada de bajísima biodiversidad. En estos modelos, entonces, si fuera una política de desarrollo, mejoramos el negocio, le damos estabilidad, menos riesgo frente a precios y a clima. Conservamos la vida silvestre y las tradiciones. Arraigamos a la gente. Recordemos que hay mucho más arraigo en el campo cuando hay ganadería que cuando hay agricultura. Mantenemos los servicios ecosistémicos como infiltración, purificación de agua, bajar la velocidad de la escorrentía, regular la profundidad de napas. Contribuimos con los compromisos de bajar emisiones y de alcanzar la meta de un 17% de áreas protegidas por ecorregión. Entonces serían sistemas ganaderos los que estarían protegiendo a los ecosistemas. Recuperamos la imagen natural de las carnes argentinas, previniendo de posibles barreras arancelarias, y esto es certificable, y de hecho la Alianza del Pastizal certifica campos que venden carne de pastizal. Se independiza la producción de la provisión de insumos. Es compatible con pequeños y grandes productores, y son esperables resultados equivalentes en todas las regiones de pastizales y sabanas, incluso para el MBGI en el Chaco Seco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora abrimos el chat para que puedan hacer preguntas, consultas. Agradecerte un montón. Muy linda presentación. Muy interesante. ¿Querés dejar de compartir, Pablo? A ver si recuerdo cómo era. ¿Detener la presentación sería? Sí. No sé qué pasa. No lo logré todavía, ¿no? ¿O sí? No, todavía no. Algo estoy haciendo mal. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí te vemos. Muy bien. Bueno. Esperamos las preguntas un ratito. Queríamos comentarte, bueno, creo que te hemos visto en la presentación, en la inauguración de la charla. Esta es la 9ª jornada. Y bueno, siempre es agradable cuando realizamos las jornadas poder ver otra vez los egresados, dónde se están desarrollando sus actividades y bueno, siempre alcanzarle una herramienta que pueda servirle para seguir mejorando su práctica como profesionales a campo. Ahí Agustina Pagliarici pregunta, con respecto a las políticas, ¿podrían promover el manejo que plantea? ¿Podría ser una quita impositiva? Obviamente, pero no hace falta. Lo que hace falta es que se lo promueva desde el Estado nada más. ¿Por qué no hace falta? Porque lo que les estoy mostrando es que ganan tanta o más plata que los otros modelos difundidos. Es probable que como arranque haga falta un incentivo, pero la verdad que no sé si sea tan necesario. Bien. Martina dice un precio diferencial. Y el precio diferencial en la certificación de la alianza les dan un sobreprecio sobre el gordo producido en pastizal.
para los criadores no hay por lo menos todavía un sobreprecio. Pero yo insisto en que lo que debería pasar es que los mercados que se están poniendo cada vez más exigentes en temas de deforestación y conversión, no solo el europeo, sino que China también está desarrollando estrategias de no importar pasivos ambientales, ¿no? Entonces, lo que va a haber es que se nos abren más negocios o se nos cierran menos puertas si hacemos estas cosas. Claro. Bien. Después tenemos una pregunta de Deb Carriocondo, no sé si lo pronuncio bien. ¿Puede ir de la mano con la ganadería regenerativa? Son nombres de fantasía que le ponemos a las mismas cosas. Yo a lo que hago hincapié acá es, cuando hay un pastizal, ese pastizal necesitamos que se quede como pastizal. Ya convertimos demasiados pastizales en la Argentina, en particular de la región pampeana y del Espinal. Entonces, independientemente de la ganadería regenerativa, que incluso hace propuestas de regenerar ambientes que ya están transformados, ¿no? Esto sería como una ganadería regenerativa, si la queremos llamar así, pero específicamente en pastizales naturales, que es la joya que nos queda conservar y que alegremente la seguimos todavía convirtiendo sin saber el daño que hacemos. Y en eso hay que hacer una autocrítica, los agrónomos y los veterinarios. Y los ingenieros forestales, que también están convirtiendo pastizales para sus plantaciones. Bien. Juan Giofredo pregunta, ¿en los sistemas silvopastoriles tiene experiencia de haber trabajado con 2 especies de animales domésticos? Mira, yo estoy impulsando desde la Fundación al sistema silvopastoril, que a nuestro juicio es el menos imperfecto, que es el manejo de bosque con ganadería integrada. ¿Por qué? Porque es un bosque nativo al que tratamos de conservarle todas sus funciones mientras producimos carne. Y estamos manejando el bosque para producir mejor madera, o madera de más calidad. Manejamos la luz para que llegue suficiente luz al suelo como para que el forraje produzca mucho. Y a la vez estamos con estrategias de conservar la vida silvestre ahí, mientras mantenemos un bosque nativo funcional. Los otros sistemas silvopastoriles que dan vuelta por el mundo son todos basados en plantaciones. Entonces, si a mí vos me decís, quiero hacer un sistema silvopastoril, lo primero que te voy a preguntar es ¿en dónde? Si hay bosque nativo, bueno, bárbaro, manejás el bosque nativo. Los bosques nativos de la Argentina, los bosques chaqueños son aptos para hacer sistemas de manejo de bosque con ganadería integrada. En los bosques andino-patagónicos, el bosque de Ñire, que es un bosque de una sola especie de árbol, o muy pocas, entonces es fácil de manejar, también. En la selva paranaense no hay forma de meter una vaca y conservar la vida silvestre. Pero ¿qué pasa? Hay sistemas silvopastoriles que se pueden hacer en áreas ya convertidas, entonces ahí es simplemente agregarle árboles a un sistema de producción de modelo pampeano, digamos. Tenemos pasturas, le ponemos árboles, todo bien, porque ahí ya no hay vida silvestre que conservar, entonces los árboles no joden. Pero irse a las zonas donde quedan pastizales, a meterle arbolitos, es pensar que hacemos algo bueno y es malísimo, porque la vida silvestre de pastizal necesita un pastizal abierto, no necesita árboles. Los árboles atraen a otra fauna y expulsan a la fauna de pastizales abiertos. Entonces, la forma de conservar la vida silvestre en la región pampeana de pampa abierta, sin árboles, es que no haya árboles. Cada arbolito que ponemos, aunque sea para darle sombra a las vacas, está generando
un foco diferente, de ambiente diferente, atrayendo otras especies que no tienen nada que ver con lo que había ahí. Y el pastizal tampoco, el que se desarrolla bajo un bosque, es parecido al que había en el pastizal pampeano. Entonces, de nuevo, los sistemas silvopastoriles, manejando bien el bosque nativo, bárbaro. Los sistemas silvopastoriles en ambientes ya convertidos, bárbaro. Sistemas silvopastoriles en ambientes naturales, que le agregamos árboles, la verdad que eso es una conversión. Y ahí perdemos biodiversidad, perdemos funciones de ese ecosistema. Gracias, Pablo. Primero, recordarle a los participantes que Erika puso en el chat un link para que puedan después recibir un certificado de los que participaron de la charla. Y quería preguntarle a los que están haciendo preguntas si quieren abrir el micrófono. Paulita Díaz, ¿querés preguntar abriendo el micrófono? Bueno, hablo bajito porque tengo la bebé durmiendo acá al lado. La pregunta era, más o menos, tengo un lote grande que tengo un bajo con un arroyo, después viene un monte y después es un pasto natural, es un llorón bien bastante extenso. La idea era, por ejemplo, pastorear las vacas en el bajo, luego abrirle al monte y luego al pastizal natural. ¿Sería más o menos así o también convendría instalar bebederos en el llorón? Algo así. Y el llorón, la verdad que el llorón no es pastizal natural, es africano, pero independientemente de eso, vas a necesitar agua ahí seguramente, porque si no es un ambiente muy seco. El llorón, para que lo puedan bajar, vas a tener que ayudar a las vacas con agua. Si no, no las vas a poder sostener lo suficiente. Así que trataría de hacerle una aguada ahí. Aunque sea una calle que llegue hasta algún lugar con agua. Buenísimo, gracias. Walter, ¿querés hacer la pregunta? Mirá, bueno, ¿qué tal? Simplemente era saber qué opinión tenés acerca del papel que cumple el Estado o qué cuestiones te parecen interesantes resaltar del papel que cumple el Estado con respecto a la formación nuestra de profesionales, siempre en relación a esto que comentás vos de las tecnologías de proceso. Mirá, yo creo que el Estado le está dando demasiada preponderancia en los últimos 30 años a las tecnologías de insumos, a la conversión, a la pérdida de ecosistemas naturales, lo que no quita que tanto en el INTA como en las universidades no haya equipos excelentes produciendo el conocimiento necesario para manejar los ambientes de forma sustentable. Pero seguimos produciendo profesionales con un perfil muy agrícola, incluso esa mirada agrícola de corto plazo y de reemplazo de ecosistemas que tienen los agricultores, se la estamos metiendo incluso para la ganadería. Entonces, para mí hay un error grave ahí que hay que corregir. Creo que lamentablemente cada vez que tenemos un ministro, sea provincial o nacional, para temas de agricultura, no vienen con esta mirada. Y la formación en las universidades realmente está muy sesgada hacia lo que no debería ser, digamos, desde mi punto de vista. Lo que no quita que no encuentres todo este conocimiento en la universidad. Yo hice el posgrado de manejo de sistemas pastoriles en la UBA y me dio todas estas herramientas. El conocimiento en la investigación se sigue generando y la manera de acceder al conocimiento existe.
Lo que existe es una presión de propaganda fenomenal para seguir pensando a la producción de alimentos como producción de commodities y como, digamos, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, si tenemos que alimentar, creemos todavía que si tenemos que alimentar al mundo, entonces vale todo, y el mundo lo vamos a alimentar en la medida que repartamos bien, porque la comida alcanza, pero si estamos produciendo soja y maíz para alimentar chanchos y pollos, con lo que come un chancho comen 4 personas. Entonces vos podrías darle directamente el grano a 4 personas o darle chancho a una sola. Y ahí está la igualdad. Entonces nosotros no tenemos que pensar en alimentar al mundo aumentando la producción de soja y maíz. Tenemos que alimentar al mundo cambiando un poco la dieta. Tenemos que bajar un poquito el consumo de carne para que todos podamos comer carne y que la carne que comemos no compita con la alimentación humana, que sea carne producida, por ejemplo, hablando de vacas, carne producida por convertir celulosa en carne, no por convertir granos que podrían alimentar personas en carne. Y lo mismo va para la producción de biocombustibles. Un combustible que podría alimentar personas, que en vez de eso alimente un tanque de gasoil, es una brutalidad, no es un modelo que podemos pensar que de acá a 30 años, cuando haya 2.000 millones de personas más, vamos a alimentar a toda esa gente de esta manera, alimentando con grano a los novillos en un feedlot, alimentando con grano a los tanques de gasoil. Así no va. Tenemos que cambiar ese modelo. Y la carne tiene que ser de convertir celulosa. No podemos seguir produciendo carne de rumiantes con grano. En todo caso, una proporción mínima de granos que maximice la conversión de todo el periodo de vida de ese animal. Me puse Bien. más ideológico. Gisela Ortiz, ¿querés hacer la pregunta? Así de paso lo hacemos más interactivo. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta era acerca si de los suelos es necesario que sí o sí se haga un análisis de suelo o se puede elegir los lotes directamente por la pastura natural que hay en la zona. Mira, sí, lo que es distinto lo separo. Es así de sencillo. Si yo no detecto a simple vista las diferencias, o no tengo nada entrenado el ojo, si yo pongo a un arquitecto a separar tipos de pastizal, para él el pasto es toda una alfombra verde y no va a encontrar heterogeneidad. Pero lo que veo distinto, lo separo y listo. Y si no lo veo distinto, aunque haya sutilezas en el análisis de suelo, es difícil que encuentre diferencia. Y si tengo un mapa de suelos, los suelos que están muy emparentados tampoco me van a reflejar diferencias muy grandes de vegetación. ¿A qué me refiero? Porque lo que manda es si el suelo es profundo, si el suelo es alcalino, si el suelo se inunda. Entonces son cosas que determinan comunidades de pastizal diferentes. Y si tengo un suelo bien drenado, clase 1, al lado de otro suelo bien drenado, clase 2, la vegetación se va a parecer mucho. Y el manejo va a ser el mismo. Entonces no necesito ese grado de sutileza. Lo que sí voy a necesitar es hacer análisis del suelo para ver si necesito fertilizar con fósforo. Ah, claro, bien, gracias. No sé si Joaquín sigue o leo la pregunta. Bueno, Joaquín preguntaba, en un campo de monte y potreros despejados, con predominancia de paja brava, en estos potreros, ¿qué manejo recomendaría para no utilizar agroquímicos? A mí me cuesta hablar así en el aire porque si no veo el campo no puedo Claro. estar recomendando, ¿no? Pero lo que sí te diría es que si vos haces pastoreos intensos, con alta carga como proponía hoy,
alta carga instantánea. Pastoreos intensos, descansos largos. Eso normalmente genera que los pastos rechazados por la hacienda disminuyan su dominancia y aumenten la dominancia y la cobertura, los pastos más buscados por la hacienda. Entonces, ese manejo es como... es muy fácil para los agrónomos y los veterinarios hacer esto. Es descansos largos, pastoreos intensos. Y si la paja brava no la toca, no importa, porque en el descanso largo, el pasto que va a crecerle al lado, la va a estar jodiendo. En cambio, con descansos cortos o sin descansos, los pastos rechazados por la hacienda están siempre recibiendo luz y entonces ganan. Bien, buenísimo. Vale, ¿querés hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Muso, el nombre de mi hija. Bien. Bueno, no, mi consulta es la siguiente. Estoy manejando, pues soy médico veterinario, estoy asesor ganadero. Estoy manejando un campo bajo acá en la zona, al sur de la provincia, en Jovita, a 100 kilómetros de La Pampa. Tenemos zonas de bajos salinos, donde predominan esparto, espartillo, pelo de chancho, bueno, y son inundables también. Mi consulta es, por ahí yo veo que las vacas comen un poco el espartillo, comen el pelo de chancho, pero el esparto no lo tocan. Entonces, mi consulta es si me conviene eliminarlo de alguna forma, ya sea ir fumigándolo, y después con un avión ir tirándole alguna pastura, alguna cosa así, para que la vaca lo vaya pisando y que se vaya mejorando, si me conviene eso, si será lograble, digo yo principalmente por la parte que abajo tiene algo de sal y por el tema de lo inundable, no sé si será conveniente o no. Yo te diría que no. Lo que haría, creo que voy a cerrarlo fuera. Lo que yo haría es lo que les conté. Tenés una situación de napas altas que arrastran sal, de baja cobertura. Necesitas cubrir el suelo. Entonces, si lo pastoreas, trata de que sea en otoño y después un descanso largo, y de modo que el suelo se cubra. Si la paja no la lográs comer, podés quemar en parches. Ahora es una mala época para hablar de fuego, pero el fuego en esos pastizales altos es una necesidad en muchos casos. Vos lo podés reemplazar a lo mejor con un rolo que corte, si es que tenés piso suficiente. Entonces, cuando vos cortás una paja tan dura, lo que lográs es que el rebrote sea más aceptable para la hacienda. Pero lo que tenés que enfocarte es que el suelo, especialmente en la intermata de las matas de paja o en las zonas donde no hay paja, se cubra, que no haya suelo desnudo, que el sol no le pegue directamente al suelo desnudo. Entonces vas a lograr que las condiciones físicas y químicas de ese suelo mejoren. Y entonces va a crecer mejor lo que hay. A la paja, si vos la matás, lo que vas a generar es o situaciones de suelos desnudos que después no se cubren, y después hay otro tema. Las pajas, sea esparto en esa zona, o sean otros tipos de pajas en el noreste argentino, o las pajas que hay en la región pampeana, todas exploran el suelo muy profundamente. Y los espartos son muy tolerantes de la sal. Entonces, ante un evento de sequía grave, no crece nada en todo el campo y esos pastos, esas pajas, siguen produciendo y a vos te salvan de la inanición. Entonces, no es que todos los años vas a lograr lo mejor por tener paja, pero los años malos, la paja te salva. Entonces, yo no soy amigo de eliminar la paja, sí de cortarla, si la pudieras cortar, o de quemarla para tener rebrote. Y hay otro tema importante, que es importante para la biodiversidad. Las aves de pastizales altos están
todas en problemas de conservación. Y las aves de pastos cortos, en general, no. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos cada parche de esparto, de paja colorada, de paja amarilla o de la paja que sea, porque son los lugares donde están las últimas poblaciones de aves de pastizales altos. Entonces, vos a lo mejor inocentemente decís, le echo glifosato a estos manchones de paja, y con ellos se van un par de especies de aves. Bien. Francisco Nicolás tenía una pregunta. No sé si sigue por acá. Si no, la hago yo. En un lote de un campo con puras cortaderas, ¿qué decisión de manejo llevaría para controlarla? No te oí, ¿podés repetir? En un lote de un campo con puras cortaderas, ¿qué decisión de manejo llevaría para controlarlas? Cortaderas en la Argentina hay varias, entonces me cuesta darme cuenta de cuál me habla. Si es Cortaderia selviana, sí, las vacas se la comen. Y si es Panicum prionitis, la vaca la rechaza más. Por lo que veo, hay una preocupación por las pajas. Las pajas, cuando se pasan, son rechazadas. Cuando están en estado de rebrote, son comidas bien. En general, como decía, en episodios de sequía es lo único que mantiene crecimiento, incluso en suelos muy difíciles. De hecho, en la costa de Buenos Aires, en el año 2008-2009, que fue tan seco, durante esa plena sequía, los pajonales de esparto que recibían agua de mar producían más porque estaban regados por agua de mar. A ese punto toleran la sal. Pero volviendo a las cortaderas, que supongo que me están hablando de prionitis, en esos cortaderales la intermata suele ser de pastos muy valiosos, pero dependientes de mucha agua. Entonces en periodos de inundación o que está muy húmedo, eso tiene una producción de pastos de buena calidad. Uh-huh. Y durante periodos secos, lo único que hay es la paja. Yo lo que haría es tratar de cortar esa paja. La única forma de cortar una paja es con un rolo, y si eso es caro o si no me da el piso o lo que sea, trataría de usar el fuego por parches de una forma muy controlada, porque si no, obviamente un año como este no estaría quemando, pero trataría de usar el fuego para convivir con la paja y no hacerme la idea de que la tengo que eliminar. Y recordando siempre que en la intermata hay pastos de valor. Y lo otro que... Pablo, sí. Dice Francisco que es cortadera selloana. Ah, cortadera selloana. Entonces es mucho más sencillo. La cortadera es comida por las vacas y por los caballos. Y es rechazada. Nosotros pensamos que la rechazan, pero la hacen desaparecer. De hecho, es muy probable que la cortadera haya sido uno de los pastos más dominantes de la región pampeana antes de llegar los españoles con sus vacas y sus caballos. Hoy, si uno ve cortadera, lo ve en las banquinas, donde no acceden los animales herbívoros, lo ve en los fondos de los cañadones, donde no puede meterse una vaca, lo ve en paredes de cerros. Es muy difícil que haya cortadera en lugares en pastoreo. Entonces, si te molesta mucho, trata de apretar las vacas secas durante el invierno en ese potrero y vas a ver que se la morfan. Y los caballos lo mismo. Y cuando se la comen, hay un tema con las pajas. Todas las pajas generan mucha estructura de sostén.
entonces le es muy caro a la planta producir cada centímetro cuadrado de hoja. Una vez que me la comí, la jodí, y entonces la debilito. Si yo logro que las vacas la mantengan muy comida, a la planta le cuesta mucho rebrotar, a diferencia de los pastos forrajeros que son más tiernos, que cada centímetro cuadrado de hoja que producen, lo producen con un costo menor. Entonces, pensando en eso, tratar de sobrepastorear a la paja cortadera es algo fácil de hacer porque la fundís. Bien. Analía, ¿querés hacer? Bueno, Francisco dice muchas gracias. Analía Frandino, ¿querés hacer la pregunta? ¿Tenés micrófono? No puedo usar el micrófono, la leo yo. Quería consultar la metodología que están siguiendo para la medición de materia seca en pastizales naturales. No, mira, la que te guste, no estamos siguiendo una metodología en particular, y a mí me parece que lo más práctico, lo más fácil es lo que más te sirve. Entonces, a mí que me resulta práctico medir productividad con índice verde, con satélite, eso es lo más barato y práctico, y me da un montón de herramientas comparables entre años, entre potreros, entre ambientes. Y después, si hay que cortar y pesar, a mí, yo trabajé mucho en Corrientes y allá el método botanal me parecía de lo más práctico para una situación de campo, de trabajar en dar respuesta a las preguntas que te genera un campo en producción y no son ensayos, ¿no? Justo ahí preguntaba cuál recomendabas a campo, creo que lo mencionaste. Sí, mira, dentro del botanal hay la estimación de la materia seca se hace poniendo un aro en los distintos alturas de pastizal que detectás. Y entonces estimás a ojo cuánto hay ahí. Y ahí cortás y pesás. Entonces calibrás tu ojo. Calibras tu ojo con lo que cortaste y pesaste en el aro. Eso tiene una precisión tan grande que una vez que vos podés calibrar en cada campo el ojo, pero la verdad que es muy operativo, muy rápido y te hace muy campero después tener el ojo hecho para decir acá hay 1.500 kilos, acá hay 6.000, lo que sea. Bien, Analia dice, bueno, muchas gracias, y que ella usa el botanal y ajustar las curvas de crecimiento para megatérmica es el tema. ¿Alguna recomendación para botanal? Te perdí. ¿Ajustar las curvas qué? Que dice que usa el botanal, que el tema es usar para poder medir o hacer las curvas de crecimiento para megatérmicas, que si aconseja o recomienda la utilización o cómo poder ajustarlo. Si está trabajando en pasturas megatérmicas, lo mejor es agarrar el índice verde, calibrarlo, si no está calibrado ya para esta especie, y usar eso. Es muchísimo más sencillo. La verdad que es muy probable que si está trabajando con, no sé, con braquiaria y con setaria, ya existan las calibraciones en índice verde para esas especies. Y si no, se toma el trabajo de calibrarlo, básicamente haciendo cortes a lo largo de todo un periodo de crecimiento y con eso calibrar. Bien. Después Ana Corral pregunta, en un campo con grandes extensiones de bajo salino y de pelo de chancho, ¿cuánto tiempo se considera largo para darle descanso? Mirá, yo lo que les decía es, como esos ambientes producen poco, un pelo de chancho en general produce entre 2.000 y 3.000 kilos por año. Entonces, 3.000 kilos acumulados no es tanto. Entonces vos podrías hacer lo siguiente. Cuando empieza el periodo de crecimiento, le das descanso.
tratando, y sí lo que no entendí bien es si es el único ambiente que tiene ese campo, si es solamente tiene que manejarse sobre esos ambientes o si también tiene algún otro donde pastorear, pero bueno, no importa. Pensémoslo así. Yo tengo que darle descansos largos. Un descanso largo para esos ambientes es todo el periodo de crecimiento. Y si tengo que darle pastoreo durante el periodo de crecimiento, ese pastoreo tiene que ser procurando que la pezuña no dañe, o sea, tiene que haber piso, y si tengo piso, metí las vacas y se largó a llover, el peón tiene que saber que saca la vaca y se la pone en un lugar con piso para no romper. Porque la gran estrategia de manejo en esos ambientes es no romper el suelo, es que no desnudar el suelo. Si yo me veo obligado a pastorear eso durante el periodo de crecimiento, tienen que ser pastoreos suaves que mantengan la cobertura. Entonces yo le doy una pasadita, pero lo saco enseguida, cosa que siga sombreado y cubierto todo el suelo. Si le doy pastoreo intenso en plena época de crecimiento, durante el verano, con calores, lo que voy a lograr es acentuar la salinidad de ese suelo. Entonces tengo que evitar eso, todo el tiempo evitar eso. Y los descansos se considera largo, más de 3 meses. Bien, acá vamos con una pregunta de Gonzalo Martínez. El campo está en una ecorregión de Espinal del sur de Río Cuarto. Y dice, ¿cómo considera el enriquecimiento de un monte degradado con plantación de algarrobo como recurso forrajero? Mira, si tenés ganas de hacerlo, lo podés hacer. El algarrobo, si tiene buenas espinas, se va a defender de las vacas y va a crecer a pesar del ramoneo. Porque es dificultoso meter árboles en un sistema que está en pastoreo, porque las vacas te rompen todo. El algarrobo, la verdad que se la defiende bastante bien. Pero lo que yo trataría es de manejar el renoval y no estar pensando tanto en plantar. Estar atento, hay años que hay pulsos de germinación de los prosopis muy importantes y hay años donde hay menos, entonces hay que estar atento a si algún año tuve esa ventaja para manejarlo. Entonces sí, el algarrobo bárbaro, pero ya que el algarrobo es nativo ahí, lo mejor sería lograr manejar el renoval y no pretender poner arbolitos, porque es un esfuerzo gigantesco y con mucha frustración cuando la vaca te rompen todo. Bien. Otra pregunta, ¿es recomendable incorporar leguminosas a estos ambientes pensando en el nitrógeno? ¿Podría ser con la bosta de los animales? Sí, a ver, estos ambientes, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Fertilizar con fósforo, ambientes que no son salinos o alcalinos, me favorece a las leguminosas y si quiero, además, puedo intersembrar leguminosas. Entonces, ambientes de lomas y medias lomas, puedo agregar leguminosas. En la región pampeana, los bajos dulces también suelen formar bancos de semillas de trébol o de lotus, y entonces cuando hay inviernos que no están inundados, se hace un vergel de lotus o de trébol. Es muy común eso. Entonces vale la pena, si no están, agregarlas. En los ambientes salados no, porque no, es muy difícil que prospere, salvo que realmente, como yo les contaba hoy, un muy buen pelo de chancho, donde logré mejorar las condiciones físico-químicas tanto que veo que el lotus avanza solo, entonces si quiero puedo agregar, porque va a andar en intersiembra, sin reemplazar el tapiz, sino agregando la especie que quiero poner. Y en medias lomas de pastizales naturales,
donde no hay problemas de salinidad o de inundaciones, ahí realmente se justifica mucho asegurarse de que el nivel de fósforo sea alto, 8 partes por millón. De modo que las leguminosas funcionen bien, fijan nitrógeno, eso hace que las gramíneas anuales, incluso el ryegrass que pudiera estar asilvestrado o agregado, recibe una fertilización por las leguminosas y no necesito comprar urea. Entonces, según el ambiente, sí, vale la pena agregar las leguminosas si no están. Bien. Después tenemos otra pregunta de Francisco, que dice que para controlar el tamarisco, cortar al ras del suelo y aplicar Togar en el tocón. ¿Podés leer de nuevo que te perdí? Dale. Para controlar el tamarindo, cortar al ras del suelo y aplicar Togar en el tocón. ¿Lo considera efectivo? Yo la verdad que nunca controlé tamariscos, así que no te sabría decir. Entiendo que lo debe controlar el togar, o más bien tocón, creo que togar no se fabrica más. Pero también hay otros herbicidas que se pueden usar, no solo togar o tocón. Ay, que no me sale el nombre de la droga. Yo les puedo mandar, si no, después un videíto. La mayoría de los árboles se controlan muy bien haciendo agujeritos cada 10 centímetros en el perímetro del tronco y metiendo en ese agujerito con una jeringuita un herbicida que me asegura que muera y yo no tenga que volver al año a repasar todo lo que no controló. Entonces, cuando la densidad de plantas no es muy alta, es muy efectivo. Pero ya a mi edad empiezo a tener lagunas, no me acuerdo el nombre del herbicida. Pero bueno, se los puedo mandar por mail, te lo puedo mandar a vos por mail y después se lo hace llegar si querés. Buenísimo, sí, podemos después comunicarnos y le pasamos por mail. ¿Alguna otra pregunta? Ahí Erika nos recuerda el link para las certificaciones. No entendí eso. Le estamos sumando un link a la gente, a los que estuvieron presentes en la charla, para que puedan ahora entendí. Acceder y tener un certificado, por lo menos hasta que pase esta situación de virtualidad, por lo menos van a tener un certificado virtual. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno. Antes de la despedida, agradecerte un montón, Pablo, por la excelente predisposición. Bueno, acá con Erika, que me estuvo haciendo el soporte y organizando las charlas. Agradecerte un montón por tu tiempo y por la excelente disertación, a los participantes por haberse quedado y por el interés en la temática, ¿no? Que me parece que cada vez hay que empezar a hablar más de esto y, como dice usted, también dentro de las universidades. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A mí me encanta que me pongan un público para escucharme, así que buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Saludarlos a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Pablo. A ustedes. Y gracias a todos los conocidos que vimos. Sí. Muchos exalumnos.